Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Una prueba bíblica más, que el bautizo se lo produjo no solo por sumersión, sino que se lo produjo en un lugar donde había muchas aguas, Salim, muchas aguas. No fue por esparcimiento ni rozamiento, sino que aún vemos prueba bíblica acá, que Jesús vino a Juan para ser bautizado, y Juan dice acá, seguía bautizando y venía mucha multitud a ser bautizada por Juan, y él bautizaba en Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Vemos otro ejemplo en el libro de Hechos capítulo 8, libro de Hechos capítulo 8, libro de Hechos capítulo 8, rápido búsquenla, el verso 36, ayúdenos hermanos nuevos a buscar. ¿Tenemos? Amén, hermanos. Dice así, Hechos 8:36, Hechos 8:36, leo y dice: y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco, que aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo, si tú o si crees, ¿qué dice? Y si crees todo de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen acá que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú y yo creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué impide que tú y yo seamos bautizados en obediencia al mandato de Dios? Aleluya. Alabado sea Cristo. Felipe le dijo al eunuco, si crees, bien puedes. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alabado sea Cristo. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Bendito sea Dios para siempre. Una lógica que podemos usar acá es que si el bautismo hubiese sido por esparcimiento o rozamiento de agua, como lo usa la Iglesia Católica tradicional, amados hermanos, entonces en ese momento cuando Felipe se le acerca al eunuco, hubiese como todo hombre caminante, misionero, o como todo varón, como fue el eunuco, un hombre de muy importancia, tuvo que haber llevado agua, y alguna cantiflora tuvo que haber llevado un recipiente ahí con agua. Si hubiese sido por esparcimiento, entonces Felipe hubiese bautizado por esparcimiento al eunuco. Pero en ese momento Felipe comenzó a declararle la verdad del Evangelio, la buena noticia de salvación al eunuco, ya que el eunuco, amados hermanos, iba leyendo una porción de Isaías. Isaías 53, cuando dice, amados hermanos, que él enmudeció y como cordero fue llevado al matadero, y que todos nosotros dimos las espaldas a él, pero más él cargó con nuestras enfermedades, nuestra dolencia, y por su llaga fuimos curados. En eso Felipe, el eunuco, dice, ¿de quién habla este aquí? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, como buen hombre que le gusta prepararse en la palabra de Dios, como buena mujer que le gusta prepararse y estar siempre dispuesto con una respuesta clara, concisa y precisa para dar razón de vuestra esperanza, de vuestra fe, al que pregunte, al que quiera saber del Señor, Felipe, como todo evangelista, le comenzó a dar la historia quién fue o quién era Jesucristo. Hasta que llegó el momento, como buen evangelista y predicador, Él nos mandó y nos ordenó que fuéramos y nos dijo, id y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me imagino que en ese momento fue estremecido el eunuco, y como pasaban por el desierto, había un lugar que, yo que sé, de pronto hubo un estanque, o hubo alguna laguna, no lo sé, no lo dice específicamente la Biblia, pero el eunuco dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado.
Ahora, si la palabra dijera que agua no representa una cantinflora, ¿por qué? Porque dice que en ese momento mandó a parar el carro, porque en ese tiempo los carros eran jalados por caballos, y dice que juntos bajaron y descendieron ¿a dónde? A las aguas. Yo respeto mucho, hay muchos pastores, muchas iglesias que bautizan dentro de la iglesia, hay un pequeño lagunita, un pequeño charquito que hacen ahí, bautizan ahí, yo respeto mucho eso, pero al menos hasta donde la Biblia presenta, muchos fueron, en muchas ocasiones se presenta que fueron bautizados en río, aún el mismo Señor lo presentó así. Amén. Entonces, hermano, dice que Felipe le dice, si tú crees, bien puedes. Y él no solo dijo, yo creo, sino que él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado, hermano, alabado sea Dios para siempre. Y cuando descendían del agua, o vuelta regresaban a salir del agua, dice que el Espíritu Santo vino y arrebató a Felipe, y el eunuco nunca más lo volvió a ver. Alabado sea Dios para siempre. Pero el eunuco fue contento, fue gozoso, porque en eso había recibido no solo el perdón de su pecado, no solo había recibido la limpieza de su conciencia, sino que había recibido el gozo del Espíritu Santo en su vida. Alabado sea Dios. Aleluya. Alábele el que vive. Santo es el Señor. Vive Cristo para siempre. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Vive el Señor. Juan capítulo 3, verso 3. Damos lectura en esta noche, hermano. Juan capítulo 3, verso 3. Damos lectura para dar conclusión. Juan capítulo 3, verso 3. Dice la bendita palabra del Señor, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, y Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Alabado sea Dios. Cosas que no entendió Nicodemo. Amados hermanos, Jesús le dijo, siendo tú un rabino, maestro de los judíos, ¿no sabes esto? Es que Jesús no le estaba diciendo del nuevo nacimiento físico, sino que el nacimiento o el nuevo hombre que ellos estaban acostumbrados a ver era un nuevo hombre basado en ritos, sacrificios, ceremonias y rituales. Era lo único que ellos estaban acostumbrados a ver. Pero cuando llegó la revelación, el poder, la unción del Espíritu Santo, cuando Juan dijo, yo verdaderamente no soy el Cristo, pero vendrá otro que es mayor que mí, que es antes que mí, más poderoso que mí. Él no solo nos bautizará en agua, sino que nos bautizará en fuego del Espíritu Santo. Y cuando esa baisa, camay quinta la baisa, y cuando el Espíritu Santo tomó a Juan, hermano, en ese momento, cuando tomó a Jesucristo, dijo esa palabra revelada, Nicodemo, que era un hombre de letras, no pudo entenderlo, no pudo comprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque Nicodemo estaba siempre acostumbrado a la letra, a los sacrificios, a los rituales. Pero cuando vino la revelación, la rema, la unción, el poder, la ciencia, el conocimiento de lo alto, no pudo soportar Nicodemo, que quedó tan confundido y dijo, ¿cómo puede ser esto? Que un hombre siendo viejo vuelva a nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, el que es carne, carne es. Pero el que es del Espíritu, Espíritu es. El que nació del Espíritu, Espíritu es. Por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Juan, verso 14, amados hermanos, y este verbo se hizo carne, amados hermanos, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito lleno de gracia y de poder. Sigue diciendo, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, para los que recibieron, a ellos le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados por carne, ni sangre, ni voluntad de hombre, ni mujer,
sino que son engendrados y son nacidos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios.